nuevas tecnologías, vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de todo aquello que hemos hablado desde hace ya un tiempo, que tiene que ver con la educación emocional. Está en línea Lucas Malaisi, creo que se pronuncia así, le preguntamos, presidente de la Fundación Educación Emocional. Lucas, buen día, gracias por atendernos. Hola chicos, muy buen día. Buenos días. Lucas Malaisi, ¿está bien así? Sí, Bien, así es. perfecto. Italiano. Bien italiano. Bueno, hablemos un poquito de esto, ¿no? De educación emocional, esto de, de generar habilidades emocionales desde la escuela. Contanos un poquito sobre la educación emocional. Bueno, para que lo entienda el común de la gente, la educación emocional es generar en las escuelas espacios donde los chicos aprendan a gestionar sus emociones. Esto es reconocerlas, transitarlas o regularlas, que sería cuando estás muy triste o muy enojado, poder respirar, poder canalizar esa emoción de una manera adecuada o sana, y también reconocer las emociones en los demás, que es la empatía, y todo esto conjugado da habilidades sociales, es decir, personas que gestionan sus emociones tienen mejores habilidades sociales. La buena noticia es que esto se puede desarrollar, es aprendido, es decir, no depende de la genética, si bien hay una influencia, pero fundamentalmente uno lo puede desarrollar. Y el planteo es generar en las escuelas esos espacios, tanto curricular como transversalmente. Esto sería crear una materia a futuro, con docentes especializados en el tema, y que no es muy complejo, pero la idea es generar espacios para que puedan tener tiempo y hablar de lo que sienten. Y el espíritu de toda esta idea es la promoción de la salud, que sería algo parecido a la prevención, es decir, no es un enfoque terapéutico, no esperamos a que haya un trastorno, un intento de suicidio o bullying para recién intervenir, no busca el problema, sino se adelanta, trabajamos de buenas a primeras, nivel inicial, primario, trabajando todas las emociones, habilidades emocionales, con cuestiones técnicas y lúdicas, antes de que se instale la patología. Lucas, acá lo primero que sucedió cuando hubo distintas iniciativas en la legislatura para incorporarlo en la currícula, tuvo que ver con que se plantea, yo no sé si en todo el país está puesta la educación sexual integral, la ESI, de igual manera, pero acá en Neuquén está muy incorporada en la currícula, todos los docentes están capacitados para abordar la ESI, y lo que dicen es que la educación emocional y el manejo de las emociones ya está incorporado en esto, en la ESI. Yo no sé si vos conocés cómo es la ley y en tal caso cuál es la diferencia. Claro, sí, está incorporado, pero de soslayo, no es un enfoque que lo tenga como algo central, ni tiene por qué hacerlo. Es decir, la ESI es una propuesta muy buena, que como lo dice el título, es educación sexual integral, y en el quinto eje, es más técnico esto del articulado de la ley, habla de una educación para la afectividad. ¿Por qué? Porque hay una intersección porque la vida sexual afectiva tiene una parte de gestión de las emociones, pero acá te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas bien. Es decir, hay una intersección o un punto en común entre la educación emocional y la educación sexual integral, pero hay aspectos que son propios de la educación emocional. Por ejemplo, fobia a la situación de examen, un proceso de duelo, un conflicto que tenga que ver con otras relaciones que no estén vinculadas a lo sexual. Inclusive la regulación emocional para prevenir la violencia también, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, la gestión de las nuevas tecnologías o la administración de las redes sociales, en fin, hay muchos aspectos, la autoestima, hay muchos aspectos que tienen que ver más con la educación emocional, y sí tienen aristas con la educación sexual integral. Los que promueven eso y dicen, no, ya es suficiente con educación sexual integral, creo que tienen una mirada demasiado abarcativa, creo que tienen una mirada que rechaza la educación emocional y no entienden que son estrategias complementarias y que no son excluyentes. Y te digo más, serían opiniones que están sesgadas por aspectos partidarios. Lamentablemente, esto lo tengo que decir,
Y en la práctica, por si fuera poco, no sé si ustedes son testigos de lo que voy a decir, pero la educación sexual integral, que tiene aspectos muy buenos, fue politizada en un punto y muchos se resistieron. Entonces, en muchas escuelas, muchos grupos de padres, muchas organizaciones e instituciones se resisten a cómo fue implementada la educación sexual integral. La educación emocional no padece estas resistencias en ninguno de los ámbitos, excepto en estas opiniones partidarias, que yo las conozco muy bien, no las quiero mencionar porque no corresponde, yo no me dedico a eso, pero bueno, yo les cuento, les informo. Sí, vos decís que lo ven como una competencia y no como un complemento, tal cual. Sí, no sé si tanto como una competencia. Acá hay otros intereses que serían un poco más delicados de explicar en una entrevista radial, que quedarían truncos y no sería lo que... Pero solo te menciono que cuando ustedes pregunten, vean el contexto de quiénes, de dónde vienen esas opiniones, y están totalmente, les diría, son parciales, son opiniones, no te diría adoctrinados, pero son totalmente parciales. Lucas, te consulto si hoy por hoy en las escuelas argentinas, más allá de que no sea ley, se da el espacio para hablar de educación emocional. Sí, en las escuelas privadas, sobre todo, las que tienen autonomía, entonces dicen, esto es bueno, tenemos... una ciudad o una sociedad que tiene altos índices de problemas emocionales, suicidios, violencia, etcétera, lo que ustedes ya conocen y replican en la radio por las noticias lamentables que tienen que comunicar. Entonces ellos, como tienen autonomía y eventualmente recursos, rápidamente intervienen e incorporan estas tecnologías que tienen un altísimo respaldo científico, es decir, siempre dan resultados positivos. El problema, chicos, son las escuelas que están en zonas vulnerables, en zonas de riesgo, sobre todo las escuelas estatales que están en lugares donde, por ejemplo, tienen papás y mamás que consumen drogas, consumen alcohol, son abandónicos, violentos, abusivos, etcétera. Ahí donde más se necesita, no estamos llegando a tiempo porque todavía no hay una legislación, en el sentido de que el docente, por más que suscriba la educación emocional, vos no podés enseñar lo que se te ocurra, por más que creas que sea bueno, porque debes a lo que dictan los contenidos. Entonces, hasta que no haya una ley, no se va a liberar la posibilidad de que en zonas de riesgo se incorpore la educación emocional. Y mucho menos, si no hay una ley, no va a ser política de Estado, con lo cual no van a haber partidas para lograr la financiación en lo que es la capacitación docente. ¿Algún diputado o senador nacional ha tomado esto? ¿Como para hacer una ley? Chicos, y he estado en contacto. En este momento no tengo los nombres en la memoria. Sí, no importa, pero están trabajando en eso. Sí, está, y es más, yo les cuento, el articulado de la ley yo lo escribo en el 2008, y este año se cumplen 10 años de haberse aprobado la primera ley en Corrientes. Esto quiero decir, es un trabajo de larga data, que se presenta espontáneamente por algunos diputados y pierde el estado parlamentario cuando no le dan tratamiento. Ustedes saben que se vence cada 2 años las leyes que son presentadas y no son tratadas. Bueno, eso ha pasado sucesivamente muchísimas veces. Por eso te preguntaba si competía o no con ESI, perdón. Con ESI, sí. O sea, ellos, ya te digo, este sector muy partidario argumenta que no, ya es suficiente con la ESI, pero en la práctica todo docente sabe que no ha sido implementada ni siquiera la ESI, mucho menos el ámbito del aspecto de la planificación de la educación emocional que ella contempla. Pero Lucas, por las dudas, quiero dejar en claro, permítanme esto, por las dudas quiero dejar en claro para mis haters y críticos que yo no estoy en contra de la ESI, al contrario, yo creo que es muy buena y que es complementaria y no es excluyente, es decir, no es que una o la otra. Se deben hacer las dos porque tienen un aspecto en común, pero tienen aspectos que son diferentes y legítimos. Yo te quería consultar con respecto a la capacitación que necesitan quienes van a dar, por ejemplo, la educación emocional. ¿Es una capacitación especial que deberían tener?
o serían, por ejemplo, profesionales específicos que deberían, como por decirte, si ponen matemática, tiene que ser un profesor de matemática. Exactamente. Mira, hay dos formas. Transversalmente, y esto es como la misma forma que se trató de hacer la ESI, que es a todos los docentes actuales, matemática, lengua, historia, que reciban una formación de educación emocional para transversalizarlo. Eso significa que quede, como te diría, como impregnada la planificación de sus contenidos con aspectos emocionales. Pero esto, yo te digo como especialista y experto en el tema, a la larga no se termina implementando como se debe, porque el docente, ponele de lengua, dice, bueno, como es transversal, todos los docentes lo estamos trabajando. Sí. Si no lo trabajo yo, no pasa nada, porque ya lo está, y eso lo asumen todos y a la final no se ve reflejado en las planificaciones. Entonces, yo soy uno de los pocos autores defensores, no solo del espacio transversal, sino fundamentalmente del espacio curricular. ¿Y esto qué significa? Sí, hacen falta docentes de educación emocional en un futuro, así como está el de matemática, el de lengua, va a entrar la hora de la docente de educación emocional, que va a poder desplegar y profundizar técnicas para poder escuchar a los chicos, que esta es la clave, la dinámica de la conversación y saber conducir esos diálogos requiere cierta formación que si bien es baja en complejidad, pero requiere una formación para poder lograrla. Okay. Y pensaba también, Lucas, qué importante que es para nosotros como padres y madres también, ¿no?, aprender sobre educación emocional, porque hay muchas generaciones que han sido creadas de una manera completamente distinta a la que realmente se debería, no sé, esto de mantener la escucha, la comprensión. Totalmente lo que decís. Vos sabés que la ley contempla diferentes pilares, no solo el trabajo con los estudiantes, sino la educación emocional del propio docente, que esto es otro aspecto importantísimo, y educación emocional para familias o escuela para padres de educación emocional, donde se les dan cápsulas a los padres de diferentes temas, por ejemplo, cómo poner límites sanamente, cómo desactivar berrinches, nutrición emocional, ciclos vitales familiares, etcétera, donde en esas cápsulas ellos comprenden, se divulga la información y luego se hacen conversatorios donde los padres tienen la oportunidad de reunirse en una mateada o pero en un contexto formal, con un encuadre, para poder conversar de lo recibido, hacer preguntas y resolver algunos aspectos. Entonces vos de esta manera liberás al docente de la carga técnica, que esta sí la tendríamos que hacer los especialistas en el tema, de comunicar esa información que a veces es más técnica y después se hace un análisis, si se quiere, un compartir experiencias y se divulga información que es importantísima, que hace a la salud emocional, porque como vos bien decís, muchos de nuestros padres recibieron una educación un tinte más estricto, rígido, hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Hoy tenemos muchas tecnologías psicológicas que sabemos que dan resultados. Hemos logrado simplificarlas a un punto que pueden ser comunicadas fácilmente y por último, a un costo cero, porque imagínate lo que costaría divulgar podcasts breves o pequeños videos que pueden reunirse a ver en un aula. Es decir, eso es un costo cercano a cero o nimio para lo que sería un presupuesto de una provincia que con infraestructura y todo eso, o sea, no tiene costo. Acá, chicos, yo quiero apuntar claramente a que hay una omisión exprofeso en tanto desarrollar recursos en la ciudadanía implica una emancipación de ciertas variables que eso toca intereses, por decirte. No le interesa a las políticas asistencialistas, no le interesa al mercado de la enfermedad, a las farmacéuticas. Hay todo un sistema que ya está montado, que usted va a decir, Lucas, está medio conspiranoico. No, les digo que es increíble cuando empezás a trabajar estos aspectos, tocas resistencias, pero bueno, ya se ha aprobado en 5 provincias en Argentina, a nivel nacional en Colombia, hay serios esfuerzos para que se esté dando en otros países y en otras provincias acá. Yo creo que en pocos años vamos a tener una ley nacional de educación emocional y esto va a ser una práctica cotidiana para prevenir tantos problemas emocionales que tenemos. Bien, bueno, veremos cómo evoluciona. Gracias por el contacto, Lucas. Gracias. A ustedes. Hasta luego.
El presidente de la Fundación Educación Emocional, Lucas Malaisi, psicólogo también, Sí, ¿no? Especialista en esto. En la gestión